Hola a todos y todas, por fin último vídeo de geometría del espacio y venimos a hablar de cuerpos de revolución. Vamos a empezar por el cilindro. Como ya dije en el vídeo de introducción, un cuerpo de revolución es un cuerpo que se forma cuando uno coge un polígono y le da vueltas alrededor de un eje, de manera que se forma un cuerpo geométrico. En este caso, el cilindro se forma si uno coge un rectángulo, como este que veis aquí de color rojo, y empieza a girarlo, como veis que marca la flecha, alrededor de uno de sus lados. Utilizamos uno de sus lados como eje, el que está marcado así alargado un poco, lo utilizamos como eje de giro, y empezamos a girar ese rectángulo alrededor. Si nos quedamos con el camino que haría este otro ladito que estoy marcando, que se llama generatriz porque es el que genera o la que genera el cilindro, por eso se llama generatriz. Entonces, como digo, si visualizamos el camino que haría este ladito llamado generatriz al hacer ese giro, pues veremos que es un cilindro. Este de aquí sería el eje de giro, que estaría en el otro dibujo aquí. La generatriz mediría lo mismo que la altura del cilindro, ¿vale? Este trocito viene a ser esto de aquí también. Y luego pues tendríamos dos bases redondas. Esto del cilindro parece como una versión de los prismas, solo que con bases circulares, ¿verdad? El cilindro también tiene su desarrollo plano, lo podéis ver aquí abajo, que sería desenrollar por completo el rectángulo que actúa como cara lateral, digamos, y luego pues poner ahí las dos bases. Aquí tendríamos marcada con una H la altura del cilindro, tendríamos marcada también con una R el radio de la base y luego tendríamos también marcada la longitud de este lado, de este rectángulo de aquí, que es el cilindro desenrollado, que fijaos que pone que es 2πr. ¿Por qué? Pues porque todo ese lado realmente va pegado a este círculo y la longitud del círculo, ¿verdad? La longitud de una circunferencia es 2 por pi por el radio. Por eso esto de aquí mide 2 por pi por el radio, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y cómo se calculan la área y los volúmenes de estos bichos, de estos cilindros? Pues muy fácil. El área, pues tenemos dos círculos, así que sería el área del círculo, que es pi por r al cuadrado, multiplicada por 2, 2πr cuadrado. Y luego tenemos un rectángulo aquí, que un lado mide h, altura del cilindro, y otro lado mide 2 por pi por r, pues hay que sumarle ese área también, más 2 por pi por r, que sería el lado de abajo, por h, que sería este lado de aquí. Claro, esto es un rectángulo, su área es lado por lado, ¿de acuerdo? Por eso multiplicamos el lado de abajo por el otro lado, por el vertical. Y ya tendríamos el área. El r todo el rato es el radio de la base, recuerdo. Y la pi, la letra pi, siempre el número pi, vamos a tomar siempre 3,14 como aproximación, porque ya sabéis que tiene infinitos decimales y trabajar con infinitos decimales viene siendo complicadete, sobre todo cuando no sabemos cuáles son, porque no lo sabemos. Así que nos quedamos con 3,14. Bueno, ¿y el volumen? Pues el volumen es exactamente igual que el del prisma, área de la base por altura. ¿Y cuál es el área de la base? Pi por r al cuadrado, ¿verdad? Pues entonces el volumen es pi por r al cuadrado por la altura. Y ya está. Ya tenemos área y tenemos volumen del cilindro. Vamos a pasar a hablar de otra figura. Bueno, pues aquí tenemos el segundo cuerpo de revolución que os voy a presentar, que se llama cono. Y esta vez lo vamos a obtener girando un triángulo rectángulo. Fijaos, tenemos aquí un triángulo rectángulo monísimo. Esta vez la generatriz va a ser la hipotenusa. Vamos a utilizar como eje de giro uno de los dos catetos y el otro cateto se va a convertir en el radio de la base de mi cono. Hago el giro como está marcado ahí en el circulito y mi generatriz me va dibujando un cono. La altura coincide con la longitud de este cateto, el que utilizamos de eje de giro. El radio coincide con la longitud del otro cateto. ¿Tiene desarrollo plano esto? Pues también tiene desarrollo plano. Aquí podéis ver el desarrollo plano de un cono. De nuevo, toda esta curva de aquí mide 2 por pi por r porque va pegadita a la base circular que tenemos abajo. Y esto de aquí lo llamamos G,
porque esto mide lo que mida la generatriz, es decir, la hipotenusa del triángulo rectángulo original a partir del cual hemos generado el cono. Bueno, ¿y cómo se calculan el volumen y el área? Pues esto nos está recordando mucho a una pirámide, ¿verdad? Una pirámide con base circular. Por lo tanto, pues su volumen es exactamente igual. En vez de área de la base por altura, área de la base por altura entre 3. Lo tenemos aquí. El área de la base es pi por r al cuadrado por la altura de la pirámide y entre 3. Os recuerdo que la altura de la pirámide es la que va desde, perdón, de la pirámide, no, del cono. La altura del cono es la que va desde el vértice que está arriba del todo hasta abajo al centro del círculo. ¿De acuerdo? Así en perpendicular hasta el centro del círculo, que sería este cateto de aquí del triángulo original con el que yo he construido el cono. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y cómo calcularíamos el área? Pues necesitamos esta formulita, área de la base, que es pi por r al cuadrado, más el área del sector que tenemos aquí, que sería pi por el radio por la generatriz. Haciendo esas cuentas nos sale el área. Fijaos que aquí hay un triángulo rectángulo para hacer Pitágoras también. Entre la altura iba a decir la pirámide otra vez, del cono, entre la altura del cono, el radio del círculo y la generatriz, se forma también un triángulo rectángulo, que es este de aquí, en el que en algunos ejercicios probablemente tendremos que usar Pitágoras, porque a lo mejor tendremos la altura y la generatriz, pero no tendremos el radio, o tendremos el radio y tendremos la altura, pero no tendremos la generatriz, o cualquier cosa por el estilo. Y con esto ya tenemos bastante de conos, vamos a pasar a la siguiente figura, al siguiente cuerpo geométrico, perdón. Y aquí tenemos a la reina de los cuerpos de revolución, que es la esfera. La esfera se obtiene al girar un semicírculo alrededor de su diámetro, es decir, cogemos el diámetro como eje de giro y empezamos a girar el semicírculo de manera que esta media longitud de la circunferencia, esta semicircunferencia, es la que actúa como generatriz y la que nos va formando, pues, la esfera que todos conocemos. El radio pues va a ser exactamente el mismo, el radio de la esfera, que el de la semicircunferencia o el semicírculo que la genera. El diámetro de la esfera, pues también el mismo diámetro que el de este semicírculo que hemos utilizado para generarla. El eje de giro sería ese mismo diámetro. El volumen de la esfera, esta formulita hay que aprendérsela, no tiene más, uno se la aprende y la utiliza, 4 por pi por r al cubo partido por 3, o 4/3 por pi por r al cubo, que es como me la sé yo. Lo único que necesitamos conocer de una esfera para conocerlo todo es el radio. Una vez que tenemos el radio lo tenemos todo todito. Podemos calcular el volumen, podemos calcular el área. El área, por cierto, 4pi por r al cuadrado. Me podéis decir, uy, es que me tengo que aprender las fórmulas porque estas no se parecen a nada, no se parecen a las de los prismas, no se parecen a las de las pirámides. Sí, vale, quizá. Pero a diferencia de prisma y de pirámide, sobre todo de pirámide, que aparecen mucho Pitágoras, o de conos, que aparece mucho Pitágoras, la esfera es sencilla. Una vez que uno conoce el radio, no hay más que hablar, lo tenemos todo. No vamos a tener que estar buscando otros datos ni nada. Con el radio lo conocemos todo. Entonces, conocemos el volumen, conocemos el área. Una vez conocido el radio, la esfera que tiene ese radio es única, no hay más. Así que, dentro de que es verdad que nos tenemos que aprender fórmulas nuevas, es un cuerpo de revolución y un cuerpo geométrico muy sencillito. ¿Y qué pasa si tenemos que calcular el volumen de una semiesfera, media esfera? Pues que calculo el volumen de la esfera y lo divido por la mitad, lo divido entre 2, ¿no? ¿Y qué pasa si tenemos que calcular el volumen de un cuarto de esfera? Pues que cojo el volumen de la esfera completa y lo divido entre 4. Fácil, ¿verdad que sí? Y con esto hemos acabado de dar formulitas. Ahora vamos a hacer algún ejemplillo y terminamos el vídeo. Venga, vamos a un ejemplito de cilindro. Cilindro muy sencillito, tenemos el radio, tenemos la altura, lo tenemos todo. Pues vamos a calcular el volumen, que sería área de la base, pues pi por el radio al cuadrado, por la altura, que es 5.
O sea que aquí tendríamos que hacer 3 por 3, 9 por 5, 45, 45 pi. Si queréis sustituir el pi por 3,14 y hacer la multiplicación y ya tenéis el número exacto, pues adelante. Sencillo. ¿Y el área? Pues el área tenemos que multiplicar el área de la base por 2 porque hay dos bases, así que sería 2 por pi por el radio al cuadrado. Y luego habría que sumarle el área del rectángulo que enrollado alrededor de las bases me hace mi cara lateral, digamos, del cilindro. Es decir, habría que hacer 2 por pi por el radio por el 5, que sería la altura de ese rectángulo. Hacemos todas esas cuentas y serían pues 18 pi por aquí, 5 por 3, 15 por 2, 30 pi por aquí. En total 48 por pi. Si os fijáis, yo para no andar aproximando todo el tiempo, la letra pi la suelo dejar ahí tal cual, el número pi lo suelo dejar ahí tal cual, como si fuera una x de estas que usamos en álgebra, y solamente si acaso al final del todo pues ya la sustituyo por su aproximación por 3,14 para poder tener un resultado más práctico, digamos. He cometido un error, a ver si alguno mañana en clase me lo dice. No lo voy a corregir, no voy a corregir el fallo que hay en esta pantalla y a ver mañana quién ha visto el vídeo y me lo puede decir. Bueno, continúo, ya tenemos el área y tenemos el volumen de ese cilindro, a falta de hacer esa aproximación de 3,14 y multiplicar por la letra pi y tal. Vamos con la esfera. La esfera, facilísimo. Solamente hay que utilizar las formulitas. Volumen 4 tercios por pi por el radio al cubo, o sea, por 2 al cubo. Pues nada, 8 por 4, 32, 32 por pi entre 3. Voy a ver lo que sale y os lo pongo. Pues me sale aproximadamente 33,5. Y evidentemente, como está en hectómetros, pues hectómetros cúbicos. Y el área de la esfera. A ver que me muevo la esfera un poquito. Bueno, la esfera, ya que estoy lo he movido todo. Pues voy a hacerlo más pequeño. Ahí, que si no, no me cabía ese área. Vamos con el área, que os recuerdo que la formulita era 4 por pi por el radio al cuadrado, que esto es, el radio es 2, pues 4 por 4, 16, 16 por pi. Si queréis, venga, os voy a poner anda el resultado con la aproximación y todo, pues más o menos 50,24, y esta vez, como es una superficie, pues serían hectómetros cuadrados. Ya sabéis que cuando vamos a aproximar es importante poner el símbolo de aproximadamente igual. Me han quedado a mí un poco feos porque los he ido poniendo encima del igual, voy a corregir que se quede un poco más mono. Y ya sabéis que si vamos a hacer una aproximación, marcamos que estamos haciendo una aproximación, ¿de acuerdo? Venga, vamos a hacer algún ejemplo de cono. Bueno, aquí tenemos un cono bien hermoso, vamos a calcularle el área y el volumen. Ya sabéis cómo van las formulitas. El área sería área de la base, que es pi por 4 al cuadrado, por altura, que no la sabemos, y partido por 3, un tercio del área de la base por la altura. ¿Cómo averiguamos esa altura que no sabemos? Pues seguro que alguien ya está pensando en su casa, ¿otra vez el teorema de Pitágoras? Pues sí, otra vez el teorema de Pitágoras. En geometría está ahí omnipresente. Bueno, la hipotenusa sería el 8, ¿verdad? Los catetos serían la altura y el 4, y entonces tendríamos 64 menos 16, y hay que hacer la raíz cuadrada de eso, que es la raíz cuadrada de 48, o sea que la altura sale aproximadamente 6,9. Vale, pues ya podemos acabar esto de aquí y poner que eso es 16 por 6,9 por 3,14, o sea 346,6 entre 3, pues me da
aproximadamente 115,55. Como estamos en centímetros y es un volumen, pues centímetros cúbicos. Ya veis que aquí, al ser un cono, el pasito previo de tener que calcular la altura o de tener que calcular la generatriz o de tener que calcular el radio utilizando Pitágoras, pues suele estar. Ahora nos faltaría el área. Pero para el área sí que tenemos todos los datos, así que va a ser muy rápida. Tendríamos que hacer el área de la base, que es pi por el radio al cuadrado, más el área del sector, que sería pi por el radio por la generatriz. Estos son 16 más 32, que si no estoy muy equivocada son 48 por pi. Si queréis lo hacemos, que yo sé que os gusta tener un numerito, aunque algunos los he dejado sin hacer. Y esto da aproximadamente 150,72. Como estamos hablando de centímetros y es un área o superficie, pues centímetros cuadrados. Ya hemos hecho un ejemplito de cada, así que me despido aquí. Y además este es el último vídeo de geometría y el último del curso. Seguro que os alegráis de eso. Hasta luego.